2, 1. Bien, un saludo estimados alumnos, mis disculpas por no haber podido subir el material temprano, pero tuve algunas dificultades técnicas relacionadas con el audio. Pero bueno, entrando en materia y en directo, vamos a ver ahora tres temas importantes: el universo transmedia, la narrativa transmedia y el storytelling inmersivo. Estos temas tienen una importancia excepcional para la publicidad, porque la publicidad vista hacia el futuro la estamos enfocando hacia la materia digital. No es que se estén creando cosas que no se hayan creado antes, sino que se les está dando otro uso y se está creando un lenguaje en el cual nosotros tenemos que ingresar. Si queremos crear material publicitario multimedia y poderlo subir como marketing digital de nuestras marcas. Bien, la estructura dramática, esto es algo que nosotros tenemos que hacer un breve recordatorio del ciclo pasado. En el ciclo pasado la vimos ampliamente, ustedes hicieron algunos ejercicios guionísticos, pero ahora entramos a la fase en que es más detallada y con más precisión cómo se tiene que enfocar la partitura de la historia. La estructura dramática, recordemos, es la partitura de la historia. Es decir, que así como nosotros tenemos una partitura musical que nos va indicando los momentos más importantes en los cuales va a ingresar la música y los diferentes planos de instrumentos, del mismo modo nosotros construimos una estructura dramática, ya que esta requiere de indicar cuáles son los parlamentos, cuál es la acción que se debe seguir y cuáles van a ser las diferentes instancias de la creación de la historia. Y eso es las herramientas que les voy a dar este día. Bien, para ello hemos creado algo que le hemos llamado agenda del proceso creativo. Y en esta agenda del proceso creativo, nosotros vamos a analizar diferentes partes, como es lo esencial del guión como tema número 1, el segundo tema, la estructura dramática, los pasos para saber si mi historia tiene atractivo, como punto número 3, el storytelling a partir de la marca y cómo funciona la narrativa. Y cuarto, pues la definición de universo transmedia, que es la construcción geográfica y de personajes y sus derivados. Bien, avanzamos y démosle una miradita a la estructura dramática. La estructura dramática comienza con una historia que nosotros ya la debemos tener creada en un par de páginas. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos ya una anécdota que vamos a contar, la hemos discutido con nuestro equipo de trabajo, hemos diseñado cuál va a ser las diferentes partes de esta historia y la vamos a desarrollar en formato de guión. El formato de guión tiene que cumplir con los elementos de dicha estructura. En primer lugar, nosotros tenemos aquí la introducción. La introducción tiene que ver con el contexto. Cuando nosotros estamos diseñando una historia, el contexto no es más que la ubicación tempo espacial y de personajes, ubicación del protagonista y del antagonista. Esto nos va a permitir a nosotros pensar desde un principio que nuestra historia debe cargar de suyo un protagonista y un antagonista que son los que se van a enfrentar. Y desde el inicio en el guión nosotros tenemos que ubicar al espectador en qué sitio y cuáles van a ser los personajes que van a intervenir.
En segundo lugar, nosotros tenemos aquí el punto de revelación. El punto de revelación o el arranque de la acción se refiere a que el espectador recibe la información y entiende el problema o de qué tratará el relato que va a ver. Veíamos en el ejemplo del video de la película Tiburón, en la cual el arranque de la acción ocurre cuando se da el primer ataque del tiburón a la chica que está nadando en el mar. Luego venimos con el juego de escenas bajas y altas. Las escenas altas, recordemos, siempre terminan en acción, mientras que las escenas bajas terminan en reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que en una escena alta nosotros estamos construyendo un guión, vamos a cortar esa escena en el momento en que se está desarrollando una acción. Por ejemplo, el momento que viene el personaje central y abre la puerta y se topa con un tesoro y de pronto surgen los que defienden ese tesoro y empieza a pelear con ellos. Ahí cortamos la escena, esa es una escena alta. Y luego tenemos el ejemplo de la escena baja, que es aquella escena en donde termina en reflexión. Uno de los personajes se queda meditando profundamente y dice algo en voz alta, o simplemente vemos a la persona que se queda triste pensando en la acción que acaba de pasar. A eso le vamos a llamar escena baja. O sea, la diferencia no está inclusive en el tema, sino en el ritmo. El ritmo de la escena alta es una acción que la cortamos justo en un momento crucial. Y el ritmo de la escena baja es una reflexión que la terminamos en un momento que el personaje está haciendo una meditación. Luego, el cuarto paso es la explosión del conflicto. Algunos tipos de conflicto, como les enseñamos el ciclo pasado, era aquí el conflicto del amor, que se da pues en una relación de pareja, el conflicto consigo mismo, que se da en los desacuerdos que uno mismo tiene con su propia personalidad, la inconformidad propia, la persona pobre que quiere ser rica, la persona que siente que otros tienen un talento que él no tiene, eso genera un conflicto consigo mismo. De ahí el conflicto con la sociedad, que es un conflicto bastante común en las películas. No estoy de acuerdo con esta sociedad en la que me desarrollo, en mi familia, en mi ambiente, en mi escuela, en mi trabajo. Hay algo ahí que hace que yo no encaje y eso me provoca un conflicto entre mi persona, que soy el protagonista de la historia, y el lugar de mi trabajo. Y está, por supuesto, el conflicto político que tiene que ver con temas más históricos y que hacen entrar en contienda a dos fuerzas políticas diferentes. ¿Por qué siempre tratamos de verlo dicotómicamente o en términos binarios? Porque es el conflicto más fácil de identificar. Si nosotros estuviésemos desarrollando una película o un relato mucho más largo, como podría ser una novela por entrega en capítulos o una serie de televisión, entonces nosotros tendríamos que mostrar la explosión del conflicto, mostrar la guerra y mostrar quiénes pelean entre sí. Y la trama se hace más compleja. No quiere decir que sea malo, sino que para efectos de creación de un universo transmedia, nosotros lo debemos tener claro. Si vamos a hacer que el conflicto se prolongue o si el conflicto va a convertirse en un conflicto corto, breve, que generalmente son los espacios donde nos desarrollamos en la publicidad.
La explosión del conflicto es como una especie de declaración de guerra. Esta declaración de guerra en realidad es un estallido de un conflicto que no necesariamente tiene que ver con las armas. Va a tener que ver con el enfrentamiento psicológico del protagonista versus el antagonista, o bien va a tener que ver del protagonista con cualquiera del antagonista, ya sea reflejado en persona o reflejado en abstracto. Luego caemos a la peripeteia o la peripecia, que es la persecución. Es el acontecimiento de una trama que supone un punto de inflexión, un giro en la suerte de los personajes. Este término especialmente se aplica a las obras dramáticas, inclusive cómicas, cuando se da un cambio en los hechos. Cuando decimos persecución, no necesariamente nos estamos refiriendo a una persecución de autos, a una persecución física donde un personaje va a matar al otro, sino que nos estamos refiriendo a la persecución o al cambio de planes que yo tenía. Mi plan era llegar a esa montaña, pero de pronto surgió un deslave y yo ya no puedo pasar a la montaña. O mi plan era meterle una trampa a este personaje malvado, pero resulta que la trampa no me funciona y me ha complicado la situación como personaje. Esas son situaciones peripatéticas o de peripecia. Luego viene que estas situaciones de peripecia pueden ser varias dependiendo de la longitud del relato. Va a llegar el momento en que va a llegar a la falsa solución. Después de ver varias peripecias, en una película normal pueden haber hasta 4 o 5 peripecias y en una novela, pues cada capítulo de novela pueden haber diferentes peripecias. Luego tenemos aquí la falsa solución. La falsa solución es el punto de revelación en el que el espectador recibe la información del problema y cree haber hallado una solución. Por eso tiene mucho que ver con lo del arranque de la acción. Ustedes ven que la falsa solución y el arranque de la solución en este diagrama se han colocado casi en la misma línea. ¿Por qué? Porque el punto de revelación está como planteado el problema que se va a resolver en la historia. Y el punto de revelación nos da la solución falsa a ese problema. El autor engaña al espectador haciéndole creer que será solucionado el conflicto. Puede haber una falsa solución o dos falsas soluciones, pero no se recomienda extender muchas las falsas soluciones, porque el espectador ya no se lo cree. Es cuando nosotros decimos, esta historia me está queriendo engañar. Sí, el autor engaña al espectador haciéndole ver, esta es la solución al problema, pero el espectador no debe estar consciente que lo están engañando, sino debe creer que esa era la solución y resulta que era una solución falsa. Y finalmente derivamos a la solución verdadera, donde el autor sorprende al espectador con la solución inesperada. Luego, los protagonistas triunfan a un costo muy alto, que sería esta solución inesperada. Los protagonistas triunfan sobre el antagonista, pero lo hacen a costa de la vida del deuteragonista o lo hacen a costa de la pérdida de algo, y en ellos ha ocurrido un cambio. No son los mismos. Ellos comenzaron siendo de un modo al principio y cambian a lo largo de todo el conflicto y terminan siendo otra cosa al final. Puede haber felicidad, tristeza o reflexión. Y llegamos al punto final después de la solución verdadera, que es el descenso de la acción. Aquí podemos ver la palabra descenso que está un poco puesta al revés, así que si ustedes agachan la cabeza van a ver
porque dice descenso. ¿Pero por qué? Porque si aquí veíamos esto, la guerra en forma de un cohete que iba para arriba, aquí ya va para abajo, aquí ya cae. Entonces, en esta parte del descenso de la acción, lo que estamos mostrando es una parte de la historia para hacer que el espectador sienta alivio. Sienta que ya pasó el terror. ¿Se acuerdan en la escena de Tiburón? La escena después de que hacen explotar el barco, de que logra destruir al tiburón, pues los dos protagonistas se van nadando en una isla y van contándose un chiste. Ese es el descenso de la acción. Eso permite que la catarsis del espectador, el espectador no salga con una emoción muy tensa, sino que salga calmo, que diga, ya pasó, ya pasó. Eso es, ¿verdad? Bien, habiendo recordado esta parte, ahora vamos a entrar a los temas estrella. ¿Qué son los temas estrella? Bueno, los 4 ingredientes que nos van a hacer construir nuestro universo de la historia. En primer lugar está la marca. La marca tiene muchas aristas, tiene muchas cualidades. Las marcas tienen un producto bueno, tienen una distribución buena o hemos sacado una nueva línea. Son muchos temas, pero cuando estamos construyendo una historia sugerimos que sea solo un tema a la vez. Centrarse en un asunto garantiza la atención y la comprensión del espectador y nos da a nosotros oportunidad de manejarnos organizadamente. La marca tiene otros temas, pues, como ya les he dicho, y esto nos da oportunidad a nosotros de manejarnos hacia otras regiones. ¿Y cuáles son esas otras regiones? Las posibilidades en las cuales se puede derivar cada tema. Luego tenemos el mercado. El otro tema estrella es el mercado. ¿Qué quiere el espectador? Y por eso nosotros tenemos que diseñar un esquema multimedia para llegar a este mercado. Cuando nos referimos a mercado, vamos a recordar que se trata del sitio de la compra, de la persona de la compra, del producto y de los precios. De eso cuando nos referimos al mercado. Y nos vamos a referir al término multimedia porque nosotros, cuando este consumidor va a buscar un producto, nosotros tenemos que diseñar el recorrido desde que él siente la necesidad del producto y sus posibilidades de contacto, ¿verdad? Y los medios a los que puede exponerse. Yo tengo hambre, estoy en mi casa, supongamos que no estamos en cuarentena y yo tengo deseos de ir a comer fuera, entonces, ¿qué es lo primero que hago? Me acerco a mi celular y busco ahí información. No tengo información que me satisfaga y yo recuerdo un lugar bien rico donde fui a comer. Entonces salgo. Y cuando salgo, veo yo un anuncio, una pantalla, una billboard, veo una valla espectacular que me recuerda que yo pudiera comer un pollo. Entonces, esa exposición a los medios nosotros la tenemos que hacer para nuestro producto específico. Nosotros tenemos que saber cuál va a ser el producto, quién en nuestro mercado y cuál es el recorrido desde el momento en que se entera de su necesidad y que quiere buscar una solución. ¿A dónde la va a buscar, verdad? Bien. El tercer punto es conociendo al público. Y de esto estamos hablando del tema de la psicología del consumidor, que es, este consumidor es complicado, es complicada, no es un cliente fácil. Nosotros tenemos que descubrir los resortes psicológicos que los mueven. En una clase posterior vamos a conocer algunos de esos resortes de la psicología del consumidor. Desde ya les advierto que esto
podría representar una especialización para un estudiante de mercadeo. Un estudiante de mercadeo puede perfectamente a través de sus estudios especializarse en la psicología del consumidor y conocer todos los elementos que tiene para descubrirlo. Y como punto final, pues nosotros nos llegamos hacia el regalo. ¿Qué es el regalo? Son todos aquellos premios que la marca le va a ofrecer al consumidor. ¿Qué le motiva al cliente? Promociones, innovaciones, asocios, premios. ¿Cuál será lo más adecuado para este tema? Este tema de la marca nos lleva al mercado, nos lleva a caracterizar al público meta, pues le tenemos que regalar algo a este público meta, ¿verdad? Bien, ahora bien, ¿cómo funciona la narrativa? Vamos a retroceder un poquitín, espérenme, que aquí me he pasado. Me disculpas, pero vamos a la anterior. Aquí está. ¿Cómo funciona la narrativa? Bueno, la narrativa ya es cómo voy a crear la historia yo, cómo sé cuál es el tema que tengo que elegir para mi marca. Bueno, la marca siempre es un pretexto para poder organizar la narrativa. La marca busca una excusa para crear una anécdota a partir de la propia experiencia del guionista. De ahí partimos, y si somos un equipo, pues partimos de las experiencias de todos. Pero de aquí en adelante nos vamos a referir al guionista como una persona única. Entonces, esa excusa es, si mi producto es un sorbete, ¿cuáles han sido mis aventuras más graciosas o más sublimes con un sorbete? Y sobre eso voy a construir una historia. Se me va a ocurrir una anécdota en la cual yo hice un ahorro toda una semana, me fui a comprar el sorbete y en el momento de comprarlo con un descuido se me cayó. Esa anécdota personal me sirve a mí de pretexto para avanzar. Luego, el segundo paso es que se desarrolla hasta las últimas consecuencias. Esta historia la vamos a llevar buscando al menos 1, 2, 3, 4, 5 líneas diferentes. Personajes. ¿Cómo es el personaje? El personaje es extrovertido, es introvertido, es un personaje loco, es un personaje serio. Lugares, ¿hacia qué lugares me lleva la marca? Si mi marca exige que se desarrolle en el mar, pues nosotros tenemos forzosamente que ubicarla en el mar. Destino. Para poder disfrutar mi marca, yo debo tener una aventura en la que comienzo en un punto A y tengo un destino para llegar en el punto B. Catástrofes. Bueno, para poder yo disfrutar de mi marca paso una serie de catástrofes o accidentes. El punto 3 se diseña gráficamente. Es decir, ya procedemos aquí a diseñar el material, los iconos, los colores, los paisajes y cualquier cosa que nos dé identidad. Luego se buscan los medios y la conversación. ¿A qué se refiere con los medios? Los medios, pues, a través de los cuales vamos a transmitir la historia y qué tipo de conversación vamos a tener con nuestro cliente final. Es decir, todos los posibles actos de comunicación con el cliente, incluyendo las relaciones públicas. Bien, estas situaciones son las que a nosotros nos van a ir dando los elementos de la narrativa. En el público, ¿cómo vamos a saber que esta narrativa nos está funcionando? En el público, porque le encanta entretenerse. Entonces, convirtamos eso en pregunta. ¿Nuestra historia entretiene al público? ¿Le hipnotiza la belleza al público? ¿Nuestra historia es bella, atrae? ¿Le gusta el misterio al público? ¿Nuestra historia tiene algo de misterio? ¿Qué misterio no es sinónimo de error, sino de horror?
ni de terror, sino que es sinónimo de búsqueda de algo que está oculto, que lo vamos a hallar y que eso está envuelto en misterio. El público también quiere disfrutar. Eh, la publicidad aquí se vuelve una especie de lugar donde nos divertamos, donde yo no me tensione mucho, ni a la marca le conviene tampoco tensionarse mucho, ¿verdad? El público busca emoción, busca emocionarse, una historia corta que lo haga llegar casi que a las lágrimas también. Hemos visto ya numerosos ejemplos de publicidad relacionada con eso. En el acto de la compra, esa es la otra donde debe funcionar la narrativa. ¿Qué facilidades estamos ofreciendo para que el cliente se encuentre con el producto? ¿Cuál es el entretenimiento asociado para que la gente se sienta feliz de comprarlo y no lo sienta como un acto tortuoso? ¿Cómo me resuelve la vida? No lo había visto de esa forma, pero este producto me resuelve la vida así, así y así. Por ejemplo, si esos suavizantes de tela que impiden que las amas de casa eh, planchen, resuelven la vida de las amas de casa. Y de ahí los modos y medios de compra. ¿Cómo son estos modos y medios de compra? Lo puedo pedir por internet, preferiría llegar y cuando llegue, llegar al lugar porque el lugar es increíble y a la vez me sirve de paseo, ¿verdad? Y luego en el material publicitario. En este material publicitario, ¿qué se señala? ¿A qué invita? ¿Qué seduce? ¿Cómo capta la atención? Eso es lo que tenemos también nosotros que considerar. Bien, vamos a ver este video. En este video hay una explicación un poco más amplia sobre qué es el transmedia. Veamos. Ok, aquí vamos. ¿Para ti qué es el transmedia? No lo tengo muy claro. Una serie de televisión, una película de cine, una novela, un videojuego e incluso una marca comercial tienen un gran poder narrativo. Generan un universo completo de historias y personajes que no caben en un solo contenido. ¿Cómo podemos aprovechar todo ese universo que se queda fuera de los 8 capítulos de una serie? El transmedia es la solución. Pero, ¿qué es el transmedia? Carlos Escolari lo define así. Un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. ¿Cómo lo definen quienes hacen transmedia en la televisión que vemos a diario? Hace algunos años se basaba simplemente en hacer una serie de televisión, hacías un largometraje y contabas una historia con un principio y un fin y algo que se acaba ahí. Las cosas han cambiado. Desde la irrupción de Internet, hace ya 15 años más o menos, y un poco el desarrollo de la tecnología, de la telefonía, de los iPads, hemos tenido que ir más allá a la hora de contar historias. Ahora hay normas. Tiene que ver con la posibilidad de extender las narrativas de una determinada historia, como puede ser una serie de ficción, a través de nuevas narrativas derivadas conectadas con el núcleo central de la historia, que viven en diferentes lugares, ¿no? Ya pueden ser plataformas digitales, pueden ser redes sociales, pueden ser libros, pueden ser películas. Cosas muy disparatadas. El abanico es muy amplio, desde contenidos de vídeo adicionales a las imágenes y a las secuencias que se emiten por la televisión. Diseñamos cada palmo de este lugar. Contenidos de valor añadido que generan interactividad con los usuarios. Todo un mundo. Que le permiten votar, que permiten generar una fidelización o una vinculación más estrecha con la audiencia. Es muy complicado. Porque los jóvenes han cambiado tanto la evolución de su consumo que ahora consumen en Internet. ¿Dónde sí, no? Precisamente por eso, porque está acostumbrado a consumir cuando quiera, donde quiera, como quiera, y eso todo a Internet. Entonces, que me quede claro, es un mismo universo contado en distintas plataformas, de manera que lo que encuentre en cada uno sea distinto y que me deje participar, ¿no?
Yo prefiero un término más amplio, que es al final una narraciones en torno a formas de contar una historia en torno al universo en diferentes plataformas. Generalmente además intentamos que sean en diferentes plataformas para intentar llegar a gente diversa y para aprovechar toda la potencialidad que tienen las diferentes plataformas de contar historias. Sabemos lo que significa. Nosotros en Isabel pues lo hemos hecho. Lo recuerdo. Lo recuerdo todo. Aparte de crear cosas para los seguidores en las redes, pues un contenido muy potente que era un webdoc que hizo nuestro laboratorio. Parece más la gloria cuando se ha sufrido tanto para alcanzarla. Es como un ejemplo muy claro, ¿no? Porque es una serie de ficción histórica, de entretenimiento, pero y ficción, aunque sea histórica, y que es rigurosa, y luego tienes un documental web, además interactivo, aprovechando esas plataformas, en la que cuentas una parte de esa serie con más profundidad. ¿Sabes dónde estás? En un sueño. En mi sueño. Mi sueño es un día poder escribir un libro Es una invitación. que en su formato electrónico contenga un montón de información añadida Manos a la obra. para que cualquier referencia, esto que hacemos ahora mientras leemos, pero con el ordenador al lado We have more power than they think. y vamos, lo miramos en Google Maps o en la Wikipedia y encontramos que eso esté ya incorporado en el libro. De acuerdo, nos han dejado claro qué es el transmedia, pero esto no nos explica una duda fundamental. ¿Por qué debemos hacer transmedia? Nos hemos propuesto un reto, contestar a esa pregunta en el segundo capítulo. Mientras tanto, no te pierdas esta serie. Bien. Te voy a explicar. Vamos a retroceder un toque aquí. Bien. La pregunta, la respuesta a la última pregunta del video yo se las adelanto. Eso se hace, ¿por qué debemos hacer el transmedia? Por el engagement. ¿Qué es el engagement? El engagement es un constructo psicológico multidimensional, que no cuenta con una traducción exacta al castellano, pero que hace referencia a cuán activamente se encuentra involucrado el individuo en una determinada actividad. De acuerdo con diversos autores, se trata de un metaconstructo que incluye aspectos cognitivos, emocionales y conductuales. Tal vez la traducción más cercana al español que podríamos hablar del engagement son dos palabras: enganche y compromiso. Engancha al espectador porque le ofrezco algo para lo que no estaba preparado y que de pronto capta su atención. En psicología se utiliza mucho la palabra constructo. Y aquí está la definición, porque si se quedaron así un poco en la luna, ¿qué es un constructo? Bueno, constructo es un modelo que explica cómo ocurren los procesos psicológicos. Es decir, el psicólogo dice, para que pueda suceder tal o cual acción deben coincidir estas premisas. Y las puede mostrar en un esquema abstracto que después se puede aplicar a los casos que más se vinculan con ello. Por ejemplo, si a una persona nosotros le decimos que es chantajista, ¿cuál es el constructo psicológico del chantaje? Bueno, una persona que se hace la víctima, una persona que se conmueve ante ella y que finalmente la persona que se hace la víctima logra lo que se propone. Eso es un constructo. Y eso es lo que busca el engagement con el espectador también. El constructo, pues, es un modelo que explica el proceso psicológico que se lleva para desarrollar eso. Ahora bien, el engagement en redes sociales. La investigación sobre los procesos del engagement se ha multiplicado en la última década, convirtiéndose en uno de los principales objetos de estudio sobre las redes sociales, tanto en el ámbito académico como en el ámbito empresarial. ¿Cómo se mide el engagement? Aquí es donde nosotros encontramos una serie de problemas con muchos alumnos porque
deben entender primero el término de variables. ¿Qué son las variables? Bueno, son aquellas medidas con las cuales nosotros vamos a definir si una acción que hemos tomado está dando resultado o no. ¿Cómo sé yo cuándo terminó de cargar mi celular? Porque utilizo la variable de la cantidad de carga que recibe el celular. ¿Y eso cómo lo vemos? Hay un indicador y ese indicador es una imagen de una batería cargándose que le va diciendo el porcentaje de carga que aquello ha llevado. Entonces el engagement se puede medir con cada marca y uno puede construir sus propias medidas y sus propios indicadores. Y a eso se le llama Key Performance Indicators o los indicadores clave de desempeño o los famosos KPIs. Para su medición en plataformas digitales se ha propuesto tanto la consideración por separado de variables como el número de me gusta. Si mi video tiene 8,000 me gusta, yo lo comparo con otro video de la marca de la competencia que tiene solo 3. Quiere decir que gustó más mi video que el de la competencia. Compartir. Mi video tiene el llamado, 47 personas lo compartieron y el video de la competencia lo compartió solamente 3. Otro indicador. Y comentar, bueno, me tomé la molestia de reunir 60 comentarios en mi video. O sea, como ustedes pueden ver, el me gusta, cualquiera le puede poner me gusta a algo. El compartir ya tiene que tomarse la molestia de decir, mira qué video más bueno, te lo mando para que lo veas. Y comentar, todavía me tomo el tiempo y la molestia y mi espacio y mi tiempo para hablar de lo que me estás proponiendo. Por lo tanto, estas 3 medidas, la superior generalmente es esta. Y la suma de estas, digamos, estas diversas fórmulas van a determinar cuánto engagement tenemos. Y se ha detectado una proporción utilizando estas fórmulas de 10, 2, 1. Es decir, que por cada 10 me gusta, se comparte 2 veces y se comenta 1. El peso de la variable me gusta giraría en torno al 75% sobre un índice de engagement que sume directamente los valores totales. El alto número de likes ha producido resultados sesgados de estas mediciones, por lo que se ha propuesto un prorrateo previo de los valores absolutos de cada una de estas variables. ¿Qué es el prorrateo? Nosotros mismos tenemos que hacer pruebas experimentales. Cuando subimos un video a alguna de las plataformas, supongamos Facebook, subimos un video de ejemplo y ahí nos damos cuenta cuántos me gusta hubieron, cuántos compartir y cuántos comentar. Y ahí determinamos una relación de proporción en porcentaje. Y eso nos va a dar los valores que nos van a determinar si el engagement se ha logrado con el público meta. Y ahí viene los contenidos. En el engagement digital se ha definido como dependientes de factores como el formato, contenido, el momento de la publicación y la propia implicación y la participación de los administradores de la página. O sea, todos estos elementos le caen al creador del engagement. O sea que la parte que pone el público es muy pequeña. O sea que la gran responsabilidad de que hay engagement es de nosotros los publicistas. Formato, contenido, momento de publicación, propia implicación y participación de los administradores de la página.
Así, los contenidos más puramente informativos y aquellos que incluyen información económica como precio, una oferta, no son los que causan un mayor compromiso, sino que son los contenidos persuasivos con apelaciones emocionales y filantrópicas. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día está demostrado, que los contenidos deben ser emocionales y deben ser filantrópicos. Apelaciones quiere decir llamados a mi emotividad y llamados a mover mi generosidad. Si mi historia es emocional y tiene que ver con una noble causa, entonces a eso le voy a poner más atención. Así como aquellos que no se refieren directamente a la marca o producto, sino que indirectamente plantean algún tipo de gamificación. Esta es otra palabrita que me imagino ustedes están muy relacionados. Gamificación significa que todos los contenidos de Internet son susceptibles de convertirse en un juego psicológico o en un juego concreto, ¿verdad? Un juego de animación digital. Y ese mensaje que nosotros convertiremos, estaríamos recibiendo una mayor acogida de parte del público. Bien. Te voy a explicar. Veamos este video que nos va a complementar el tema. Te voy a explicar qué es el engagement. Seguramente muchas personas del mundo del marketing digital o que están aprendiendo están habituadas a oír esta palabra, pero a lo mejor no tenéis muy claro qué significa. Pues aquí os lo voy a explicar. El concepto de engagement en realidad va vinculado a todos tus canales y a todas aquellas plataformas que están vinculadas con tu marca, o sea, todo aquello que te permita generar un contacto con tus usuarios y que ellos interactúen contigo. Por este motivo, cuando, digamos, decidas analizar el engagement, dependerá de la plataforma y de qué métrica es importante para ti. Pueden ser visitas a la web, número de conversiones, personas que se registran a tu newsletter, personas que se registran a tu canal de YouTube, la apertura de los emails, o sea, hay muchas métricas o KPIs. Al final, lo importante para seleccionar esos indicadores, digamos, de la evolución de tus objetivos, justamente dependerán de eso, de los objetivos que tengas en tu estrategia de marketing digital. Os voy a poner un ejemplo de cómo mejorar el engagement basado en la experiencia de CyberClick. Si cogemos, por ejemplo, todas nuestras redes sociales, al inicio, hace unos 3-4 años, solo compartíamos en ellas nuestros artículos de blog. Lanzábamos 4 artículos a la semana y al cabo de unos minutos de lanzarlo en el blog, salía también difundido en las redes sociales. También se compartían antiguos contenidos por la tarde para así generar engagement. Pero el engagement solo se basaba en eso, en hacer que las personas fueran a nuestros artículos. Al final, para favorecer el engagement, nos dimos cuenta que debíamos variar, que no solo debíamos colgar artículos, sino también otros contenidos o formatos. Entonces, lo que decidimos también es que cada red social se debe trabajar de forma individual, porque cada red tiene una audiencia, digamos, que espera un tipo de contenido y que además puede diferir en edad o en lo que espera encontrar. Por ejemplo, en Twitter tienes una audiencia que espera mucho contenidos relacionados con la actualidad y en cambio en Instagram es una comunidad que espera muchos contenidos visuales, sobre todo fotografías, pero también vídeos. En LinkedIn nos dimos cuenta que la variedad hacía la fuerza y que ayudaba a aumentar la tasa de engagement. Entonces pasamos de compartir no solo el artículo diario, sino también infografías donde se simplificara el contenido del artículo. O, por ejemplo, haciendo vídeos directamente para esta red social. Píldoras cortas donde se explicaran, digamos, ideas muy rápidas. Esto nos ayudó a aumentar la tasa de engagement y además a tener mucha más variedad de contenidos. Te voy a dar 7 consejos para que puedas mejorar tu engagement o para que, digamos, amplíes tus miras, porque muchas veces tenemos esta palabra muy asociada a redes sociales y en realidad va mucho más allá. Por eso, el primer punto sobre el cual os quiero hablar
es sobre eso, que no pienses que el engagement es solo Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter o las demás redes sociales, sino el engagement lo encuentras en todos tus canales y acciones de marketing digital. Podrás medir el engagement de tus páginas de aterrizaje donde generas la conversión. Cada una de ellas tendrá seguramente una tasa de engagement diferente y deberás optimizarlas de forma diferente. Por ejemplo, una landing page funcionará muy bien y en cambio otra resultará que tiene una baja tasa de conversión y entonces deberás fomentar a través de diferentes cambios que esa tasa aumente. 2. El engagement, como ya he dicho, se basa en la interacción y en el compromiso. Estas palabras seguramente sonarán a una relación y es cierto. Al final, el engagement es la relación que tú tienes con los usuarios. Y en una buena relación, la comunicación es en las dos direcciones. No debes solo comunicar tú como marca y luego no recibir ningún tipo de respuesta, porque esto ya no funciona. Se ha quedado en el pasado. Ahora, en el mundo digital, recibimos mucho feedback y mucha información por parte de nuestros usuarios y debemos escucharla, tenerla en cuenta, rectificar si es necesario y que nos ayude a mejorar nuestra estrategia de marketing. 3. No solo escuches, también pregunta. No tengas miedo, porque seguramente tu audiencia tiene muchas ganas de decirte aquello que piensa y aquello que espera de ti. Lánzales preguntas directas en forma de cuestionarios para que fomentes que las personas te respondan y así tengas de primera mano qué es lo que les preocupa, cuáles son sus necesidades y la forma en que puedes resolvérselas. 4. Responde siempre. Si justamente estás lanzando preguntas o estás escuchando a tu audiencia y ellos te están mandando mensajes, tú deberás contestarles, porque si en realidad simplemente les fomentas el que te opinen y te dejen comentarios, pero luego ellos no reciben un feedback, lo que harás es generar una baja tasa de compromiso. Si les das respuestas a sus preguntas, lo que conseguirás es ayudarles y que además tu posicionamiento de marca ante los usuarios mejore, porque asociarán que realmente te preocupas por ellos. Fomenta que los usuarios creen contenidos relacionados sobre ti. ¿Por qué? Porque así conseguirás, digamos, generar más comunidad y que se sientan más afianzados con tu marca. Además, así conseguirás que si otros usuarios te referencian, aumente la confianza que otras personas tienen en tu marca. Porque la confianza es muy importante y en primer lugar en quien confiamos siempre es en las personas de nuestro entorno o en otros usuarios que han vivido una experiencia similar a nosotros, incluso por encima de la confianza que podamos tener a la propia marca. Entonces, si generamos contenido o fomentamos, digamos, que generen contenido sobre nosotros, esto ayudará a que nos posicionemos de cara a nuevos usuarios a los cuales todavía no hemos llegado. 6. Sorprende. Es cierto que cada vez cuesta más destacar por encima de los demás. Entonces, tenemos que coger una idea genial que nos haga, digamos, destacar por encima de los demás y de nuestros competidores. A veces lo más sencillo suele ser lo más útil y lo que nos hace destacar por encima de los demás. Y cómo no, el séptimo punto, como muchas veces ya os comentamos, es el análisis. Análisis constante de las métricas que nos hemos marcado, porque esas métricas son las que nos ayudan a entender cómo está evolucionando el engagement de cada uno de nuestros canales y ver si estamos consiguiendo esos objetivos que nos hemos marcado y que las métricas nos indican cómo están evolucionando. Así que constantemente, incluso te diré diariamente, revisa esos números, mira la evolución y optimiza dependiendo de lo que te están diciendo. Si están yendo muy bien, potencia lo que ya estás haciendo y si están cayendo, pues ya sabes, corta de raíz con lo que estás haciendo y dale una vuelta para mejorar los números. Seguro que así te ha quedado más claro qué es el engagement y cómo lo puedes optimizar y mejorar. Y ya sabes, si este vídeo te ha gustado, dale like y sigue nuestro canal de YouTube. Bien. Vamos a retroceder un poquitín. Y habiendo quedado más o menos claro esto, por supuesto, yo les sugiero que ustedes lo vean con mucho más tiempo y que lo entiendan, por favor, porque el engagement es como ustedes lo van a medir.
Bien, ¿qué es el universo transmedia? El universo transmedia no debe confundirse con los productos franquiciados. Son los productos franquiciados, los productos que tienen que ver con el desarrollo de productos globales, una marca que se creó en un país y que se produce en otro, como el caso del McDonald's, pero no necesariamente me estoy refiriendo a la comida rápida. Entendamos la franquicia visual o audiovisual como la creación de una historia. Por ejemplo, franquicia se le ha llamado a Star Wars. Star Wars es una película que comenzó, una franquicia que comenzó en 1978 y que ha finalizado justamente en el 2019 de producir sus películas con un lapso de cada 3, 4 o 5 años. Y ha desarrollado una serie de 9 u 11 capítulos en las cuales han construido un universo transmedia que tienen que ver con cross-media, secuelas o adaptaciones. Esto es la franquicia de McDonald's, perdón, de Star Wars. Star Wars es un pretexto para publicitarse en él, para las grandes marcas. Entonces no hay que confundir el universo transmedia creado a través de Star Wars y vinculado a la publicidad con el concepto de universo transmedia generado desde la publicidad para vincularse con franquicias o con otros elementos de comunicación hacia los diferentes públicos. Bien, el universo transmedia se puede considerar como aquel universo cuyos relatos aparecen interrelacionados, manteniendo a su vez independencia narrativa y sentido completo. Puede entenderse como una historia explicada desde diferentes perspectivas, según el medio de comunicación empleado. Por ejemplo, un libro, un cómic, un post, un spot, una serie de televisión o un videojuego. Todo eso lo generó mi marca, ¿verdad? Y está la narrativa transmedia, que es el tipo de relato donde la historia se despliega a través de los múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. ¿Qué hace entonces la narrativa transmedia? Es el canal de comunicación constante que establecemos con los espectadores. Hoy la generación millennial y la generación Z les encanta comunicarse con los creadores. Es decir, son todos estos múltiples medios. Bien, antes de pasar acá, quiero que veamos un ejemplo, el ejemplo de la Tierra Media. ¿Qué quiere decir esto? Este es el universo geográfico a través del cual J.R.R. Tolkien creó sus 6 grandes novelas que tienen que ver con el tema del Señor de los Anillos y el Hobbit, ¿verdad? Esta es la tierra ficticia que él creó. ¿De dónde le surgió esa motivación a Tolkien? Tolkien era un capitán del ejército británico y él combatió en la Segunda Guerra Mundial y vio todos los horrores de primera mano. Entonces, al ver esos horrores, él, cuando se retiró, pues decidió escribir, inventando una historia de reinos que entraban en guerras por conquistas y que ansiaban tener algunos superpoderes que otros. Una manera de crear un universo multimedia es que nuestra marca tuviese un lugar geográfico en donde hubiesen diferentes civilizaciones y estas civilizaciones pretender conquistarse o guerrearse las unas a las otras. Un día podemos hablar, por ejemplo, aquí en este mapa de las colinas de hierro y construir una historia aquí.
Otro momento las podemos en el reino de Eriador, o como hace el Señor de los Anillos, el conflicto entre Gondor y Mordor, los dos terrenos donde el anillo tiene que ser destruido en uno de estos volcanes, donde se encuentra el ojo de Sauron, ¿verdad? El reino de Rohan, donde se alía con los elfos y los enanos y los demás. Y el recorrido que tienen que hacer los héroes de la comunidad del anillo para llevar el anillo hacia su destrucción. Esto permite crear un universo multimedia y crear diferentes historias, diferentes capítulos y diferentes partes donde podemos extender indefinidamente el tema de la historia. Bien, antes de ver este video, quiero darles una pequeña introducción. Hemos visto pues lo que significa el concepto de universo multimedia. El día de ayer, precisamente, hoy es miércoles 29 de abril. El día de ayer fue martes 28 de abril. Y pues todos tuvimos la noticia de que la cuarentena se prolonga hasta el 16 de mayo del 2020. Pues bien, yo buscando noticias, utilizo esta cadena de noticias que se llama Euronews, ¿verdad? Que la financia la Unión Europea, tiene su propio canal de noticias. Y en este canal de noticias vimos esta noticia que tiene que ver cómo se están reinventando las empresas. Bueno, aquí tengo la noticia completa que no durará más de 5 minutos. Quiero que la vean. En la parte final dice cómo está trabajando la publicidad desde el confinamiento, desde la cuarentena. Así que démosle una miradita, no más bla, bla, bla. Perdón, que este se me fue. Aquí necesito. Vamos a ver. Esta es la. Aquí está. Un momento. Regresemos a la noticia, por favor, y ahí la vamos a ver. Ahí está. Hola y bienvenidos a Business Time, su barómetro de negocios globales desde Dubái. Mientras la pandemia de COVID-19 presenta a la humanidad desafíos sin precedentes, la industria del transporte de carga está extendiendo salvavidas durante la crisis. Los gigantes con sede en Dubái, Emirates, Sky Cargo y el operador portuario DP World no son una excepción. Hemos descubierto cómo están satisfaciendo la demanda urgente de suministros esenciales en todo el mundo. Emirates Sky Cargo es la aerolínea que mueve la mayor cantidad de peso en carga a nivel internacional en el mundo. Cuando el sector de pasajeros de Emirates dejó de volar por completo por la pandemia del coronavirus, el sector de la carga tuvo que intensificar sus operaciones para asegurar el flujo de bienes esenciales y suministros médicos que salvan vidas. Hay una gran necesidad de equipo médico, máscaras, desinfectantes, ya sabes, productos farmacéuticos. Así que tuvimos que mantener la operación de carga a la vez que cerremos toda la red de pasajeros. Inmediatamente nos embarcamos en esta iniciativa de usar nuestro avión de pasajeros solo para carga. Quiero decir, literalmente, tuvimos que crear esta red de carga en 3 semanas. Traemos la carga a Dubái y luego desde Dubái utilizamos nuestra capacidad de pasajeros, que oscila entre 20 y 40 toneladas. Y conseguimos un montón de estos productos a través del mundo. Solo en Europa operamos hoy casi 60 vuelos por semana a 10 destinos.
Dubái es también la sede de uno de los mayores operadores portuarios del mundo. DP World, con 78 terminales en los 6 continentes, también ha tenido que moverse rápidamente para hacer frente a esta pandemia. Tomamos medidas para proteger a 15.000 personas en los puertos. Su papel es ahora más vital para estar sanos. La segregación, el uso de guantes, el uso de máscaras y, lo más importante, la aplicación real de todas las regulaciones en cada país. En ciertas zonas hay cierres y para hacerlo trasladamos a la gente a vivir cerca del puerto. Les proporcionamos alojamiento, cuidamos de sus familias. Para ambas empresas, las innovaciones tecnológicas se han acelerado y movilizado para ayudar a hacer frente a la colosal tarea que tienen entre manos. Nuestro almacén y terminal de carga no tenía casi nadie. Es un área de 60.000 metros cuadrados totalmente automatizada para manejar la carga. Y que en realidad llegó para servir de rescate en momentos como este, donde hay una mínima intervención humana. Teníamos muchos sistemas que planeábamos lanzar y con esta pandemia tenemos que lanzarlos más rápido. Así que pusimos en marcha unas pocas plataformas etéreas. Una de ellas es Sea-Ray, que básicamente permite a los cargadores mover la carga de cualquier lugar a cualquier parte del mundo con el clic de un botón. Y es sorprendente lo eficiente que es. Aprendimos algo en una situación en la que tenemos que trabajar de forma diferente. En todo el mundo, a medida que las empresas se adaptan a la pandemia de COVID-19, algunas compañías están transformando su oferta por completo. Incluso algunas marcas asociadas con el sector del lujo están ahora en el negocio de la producción de EPIs para los trabajadores sanitarios clave y el personal de primera línea. El Consejo Árabe de la Moda, con sede en Emiratos Árabes Unidos, ha puesto en marcha la campaña Hilo por una causa para reconvertir las instalaciones de fabricación de ropa en la producción de equipos de protección personal. Tenemos la capacidad, tenemos el poder. Y el Consejo Árabe de la Moda, junto con la Autoridad de Salud de Dubái, lanzó una campaña Hilo por una causa. Estamos aquí en las instalaciones de Marmar Jalil, diseñador de Dubái, produciendo máscaras quirúrgicas. Pero pasar de la moda de la alta costura a la ropa de protección quirúrgica no es fácil. En realidad es un gran cambio. Hay especificaciones para hacerlo. Esta tela no es fácil. No es fácil hacer una máscara. Tienes que hacer algo para proteger a la gente realmente. Así que estamos calculando como de 10 a 20.000 máscaras por día. Queremos dar más y más. Tenemos que proporcionarles lo que necesitan para protegerse. Mientras tanto, en Ucrania, el estudio de moda Oira está produciendo máscaras quirúrgicas con un toque ucraniano, gratis, para los trabajadores de la salud. La máscara es de lino, sobre el que se hace el bordado, entrelazado y otra capa de tejido. Así es como las 3 capas de la máscara se suman. En mi opinión, estas máscaras tienen varias ventajas sobre las máscaras de farmacia. Como saben, la máscara de farmacia debe cambiarse cada 2 horas, mientras que este tipo de máscara es reutilizable. Después de 2 horas de uso, se puede someter a un tratamiento térmico, lavar a alta temperatura y planchar. Los italianos se apoyan cantando. Nosotros podemos apoyar y seguir apoyando con el bordado ucraniano. Desde Ucrania hasta Dubái, las empresas mundiales se están adaptando para hacer frente a esta pandemia en solidaridad con los que están en primera línea, incluso si eso significa reformarse por completo. Gran parte de la industria publicitaria está en pausa debido al distanciamiento social y algunos anuncios están siendo retirados porque no reflejan el mundo actual en el que vivimos. Algunas compañías, sin embargo, están adaptando sus anuncios a los nuevos tiempos en un intento de hacer que sus marcas entren en la mente de los consumidores. La propagación del coronavirus ha cambiado el mundo en el que vivimos, afectando a todos los sectores empresariales. Muchas publicidades anunciaban servicios que ya no están disponibles y otras parecían fuera de lugar a medida que el distanciamiento social se convertía en la nueva norma. Obviamente hay algunas marcas que han tenido creativos, ejecuciones que se han hecho que ya no son apropiadas. Kentucky Fried Chicken y su eslogan Finger Licking Good probablemente no es lo más apropiado en este momento. Hay un anuncio de Hershey's que tenía muchos abrazos y que también ha sido retirado. Creo que por encima de eso, aunque haya algo que no sea explícitamente correcto en la creatividad, hay una diferencia de tono a la que todas las marcas tienen que prestar atención.
all brands have to pay attention to. A pesar de que la industria de los viajes se detuvo, algunas compañías siguieron usando su tiempo de emisión para promover el distanciamiento social y mantener su marca en el mercado. Algunos anunciantes digitales se han apresurado a adaptar su estilo y tono al clima actual, ya que miles de millones se quedaron en casa y permanecieron conectados. Uno de los más importantes y grandes anuncios que salieron de los resúmenes que publicamos esta semana es uno que hicimos para Guinness y era un póster muy simple que tenía el mensaje de quédense en casa. Y en 24 horas se había vuelto global. Ahora Guinness ha tomado esto y lo ha reutilizado para su propio anuncio creativo a través de todos sus canales sociales en todo el mundo. Así que parece que en algunos casos los tiempos inciertos en los que vivimos han dado lugar al tacto, el ingenio y la creatividad, cualidades que podrían resultar claves para la supervivencia de una empresa. Este es nuestro resumen en Business Line este mes, pero vuelvan con nosotros la próxima edición para seguir las mayores historias de negocios e inversiones de todo el mundo. Bien, aquí a continuación vamos a ver el comercial que aparecía ahí de Budweiser. Es un comercial que yo les dejo el link de todos los videos que hemos visto en la última diapositiva. Ustedes van a ver los links. No se los prometo traducir ahorita porque estoy esperando una llamada vía Skype. Entonces lo vamos a interrumpir. Perdón, no lo voy a traducir, pero sí lo vamos a ver, ¿verdad? Así que ahí les dejo el video. This Bud's for the Blues, the Reds, and the Warriors. This Bud's for the Magic, the Athletics, the Giants, and the Jazz. This Bud's for the Trailblazers, the Braves, the Yankees, and the Angels. This Bud's for the home team. Bien, pueden ver ahí anuncios hechos en plena pandemia, perdón, pero se me ha infiltrado ahí un ruidito. Bien, otros ejemplos que vamos a ver aquí es esto, miren, ejemplo gráfico que a ustedes les va a encantar. Si ustedes miran desde lo lejos este material, ustedes dan la impresión que las rayitas que tienen aquí es el símbolo de la pausa cuando ustedes corren un video, que aparece el triangulito y aquí para darle pausa. Entonces, dice aquí, la celebración se ha pausado, no ha terminado. Tenga paciencia. El COVID, la pandemia de la COVID-19 pasará y el mundo revivirá, pero durante este proceso de resurrección impactará en muchos aspectos de la vida, emocionalmente y financieramente al mismo tiempo. Para salir adelante del impacto causado en otras áreas por la enfermedad, necesitamos tener una conducta optimista y hacer tratos y manejar situaciones de manera calmada y paciente. Y aquí, esta es una empresa de publicidad que se llama Thought Trains. Thought Trains
es una expresión que en inglés está conformada por dos palabras. Thought, que quiere decir pensamiento, y trend, un tren de pensamiento, ¿verdad? El tren de pensamiento es que uno comienza a pensar una cosa y le añade otro bloque de pensamiento y otro bloque de pensamiento para crear algo. Por eso se llama thought trains. Y el eslogan es Stay home, stay calm. Quédate en casa, quédate en calma. Vean este otro. Las carreras se han pausado, no han terminado. Tengamos paciencia. Avanzamos a la otra y vemos aquí, la alegría se ha pausado, no ha terminado. Y lo que vemos aquí son dos flotadores sobre una piscina. Y acá, el explorar está pausado, no ha terminado. Y vemos aquí un vehículo todoterreno, dos vehículos todoterreno. Tengamos paciencia y por supuesto el mismo cuerpo de texto. Los negocios se han pausado y no han terminado. Tengamos paciencia. Y aquí el cambio ocurre en que estamos viendo desde arriba a un contenedor, dos barcos contenedores. Vean qué bien diseñada está esta campaña. Comienza con las cervezas, sigue con el trabajo o la carrera, sigue con la diversión. El trabajo, la carrera está representada por las corbatas. Aquí el disfrute está representado por dos flotadores sobre una inmensa piscina. Luego el explorar, que lo vemos en estos dos vehículos todoterreno. Y finalmente los negocios se han pausado y no han terminado. Tengamos paciencia. Bien, estimados jóvenes, acá les dejo los hipervínculos para que puedan ver los videos. Yo espero al término de esta grabación, que ha durado 1 hora con 12 minutos, poder haber solucionado los problemas de audio. Si tuvieron problemas de audio viendo esta presentación, no se preocupen porque aquí están los hipervínculos, donde ustedes pueden ver los comerciales de una manera completa y con mejor audio, ¿verdad? Espérenme mañana. Y recuerden que mañana ustedes tenían que entregarme sus tareas, ¿verdad? Correspondiente a este mes. El día de mañana también les voy a tener algunas noticias porque nos están ahorita dando unas capacitaciones para el manejo de las plataformas digitales. Por el momento, mantengámonos vinculados aquí en el Facebook, ¿verdad? Un saludo y un gusto que me hayan escuchado y yo saber que ustedes están pendientes de este espacio. Tengan un buen día y que su familia y el Señor pues cuide a su familia y nos cuide a todos. Amén. Hasta luego.